Quiere mi ganga. Los mayumberos quieren mi ganga. Quiere mi ganga. Yaguana Congo quiere mi ganga. Quiere mi ganga. Los Doquillaya quieren mi ganga. Quiere mi ganga. Mi Salabanda quiere mi ganga. Quiere mi ganga. Los campos finda quiere mi ganga. Quiere mi ganga. Escuchar mi cuento quiere mi ganga. Cuando aparece rayos de nube en el ensulo, en el cielo, estos pertenecen a centella. Por lo tanto, cualquier tromba o viento fuerte arremolinado va a ser representación de la propia centella. Es por eso que centella siempre juega un papel importante en esta religión. Carió en su barú en fuale pum. Por eso siempre tratamos de mantener este orden religioso, porque así es como podemos controlar las fuerzas que son producidas por las diferentes engangas. Una enganga de centella es diferente a otras engangas. Por eso no se hace una enganga igual a otra enganga. Todas las engangas de diferentes deidades tienen diferentes formas de construirse. Por lo tanto, te dicen que es una enganga de centella y no es así. Las engangas de centella son muy diferentes. Claro que no lo vamos a poder decir porque es parte de los secretos de esta religión. Por lo tanto, una enganga de centella va a ser diferente a una enganga o de 7 rayos, o un candango de mamachola, o un candango de 7 rayos. Una enganga de zarabanda va a ser diferente a otras engangas. Por lo tanto, al construir estos fundamentos de enganga, pues simplemente tenemos que saber cómo hacerlo para no entregar siempre una pieza igual de las diferentes deidades a las personas. He visto muchas veces que han construido un 7 rayos en un cucho, en un caldero de hierro. Eso es totalmente mal, porque 7 rayos y sasi se construye en un candango, cazuela de barro. Por lo tanto, cuando es un fundamento de 7 rayos, se dice que es un candango de sasi 7 rayos. No es una enganga. Las engangas son construidas en calderos de hierro de 3 patas o sin patas. Por eso siempre explicamos formas importantes que podemos nosotros realizar. Los ganguleros podemos quitar muchas letras, sobre todo letras de ir a la cárcel, letras de enfermedades o letras de muerte, pero solo las podemos alejar. Nunca podemos burlar a centella, a la muerte. Por lo tanto, podemos aguantar un poco más a esa persona para que no se vaya en un tiempo a prisa, y por eso podemos hacer cambios de vida o cambios de cabeza y así alargar la vida de la persona. Pero tarde o temprano, centella, la muerte, siempre va a llevarse a la persona. Por lo tanto, es bueno conocer los designios que tiene la muerte, y muchas veces pensamos que podemos burlar la muerte, pero no es así. Podemos hacer convenio o tratado con los espíritus
con centella, con la muerte, para alejar esas malas letras que tiene esa persona. Pero verdaderamente todos tenemos un ciclo de vida. Por lo tanto, se va a morir el que tiene 6 años, se va a morir el que tiene 20 años, se va a morir el que tiene 50, el que tiene 60, el que tiene 80. Cuando centella te viene a buscar, te vas a ir de todas maneras, a no ser que seas un religioso o acudas o visites a un religioso para alargar tu vida. Pero al final, como dice, todos vamos a dar la caída. La religión es complicada. ¿Por qué es complicada? Porque si no sabemos sobre ella, pues hacemos cosas indebidas y eso nos va a repercutir no solo al que lo está haciendo, al tata que lo hace o la yayi, sino también a la persona que usted le está haciendo el trabajo. Yo he estado trabajando por mucho tiempo y he hecho cambio de vida, hasta he ido al hospital a hacer esos trabajos, a pasar una paloma o a pasar un huevo, un elele o pasar un ensusu zambi, para darle camino al salir del hospital. Muchas veces ha muerto la persona que está al lado por el cambio de vida que hemos hecho, pero esa persona también ha estado en turno para morirse. Por lo tanto, hemos tratado de salvar a la persona que le hemos hecho el trabajo, pero solamente para alejar a centella, para alejar la muerte. Y bueno, esto es un caso muy importante recalcarlo, porque sabemos que cuando son designios de Dios que nos toca irnos, tarde o temprano nos vamos a ir. Y eso, aunque creamos que podamos hacer otras cosas, muchas veces estamos atados de pie y mano. Si es una enfermedad que podemos con remedios religiosos poder aguantar esa enfermedad, y muchas veces hasta se puede curar, pero otras veces simplemente esa persona tiene un término de vida. Todos venimos por cierto tiempo y por cierto tiempo también nos vamos a ir. Nadie queda de semilla. Se va el babalao, se va el santero, se va el espiritista, se va el gangulero. Todos nos vamos a ir, pero todos tenemos un término de vida que nosotros vamos a estar pendientes de eso. Claro, el que es religioso va a estar muchas veces implorando a las propias deidades, implorando y haciendo trabajo con la propia centella para así alejar esas malas letras que nosotros podemos ver y que los religiosos la pueden ver a la persona, mirando su aura. Y todo esto, como sabemos, va a ser importante cuando nosotros somos religiosos. Pero verdaderamente se va o se van todas las personas. Eso todo el mundo lo sabe. Cuando usted es joven, usted no piensa en la muerte. Usted empieza a pensar en la muerte cuando tiene cierta edad, porque sabe positivamente que el tiempo se va acercando. Y como es natural, a nadie le gustaría, como dice, dar su caída. Todo el mundo quiere estar en el plano tierra disfrutando de las cosas, pero según la religión, usted va a pasar a una mejor vida. El tiempo religioso es importante cuando usted es una persona
que trabaja la religión y no se obsesa en ella. Si usted se obsesa en la religión, usted, como dice, está apurando su descenso. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos en la religión de no hacer daño, de dedicarnos a hacerles bien y sobre todo tener respeto en la religión desde el más chiquito hasta el más grande. No importa que sea un gangulero mayor o sea un gangulero menor que comenzó en la religión, tenemos que tener respeto hacia esa persona, porque es como nos enseñan las leyes religiosas en las que estamos. Tenemos que ser buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen amigo, no hablar de las personas y mantener ese respeto hacia nuestro padrino, hacia la enganga que nos rayaron y sobre todo respetar a los hermanos religiosos que también son hermanos religiosos y respetar las mujeres de sus hermanos religiosos. No podemos estar en un Munanzo Congo donde estén mirando el trasero del hermano religioso porque ella viene con pantalones apretados enseñando el trasero y todo el mundo va a querer ver. Pero un verdadero religioso, un verdadero padrino, le dice que así no puede estar en el Munanzo Congo. Tiene que venir con ropa holgada, no puede venir pintada y tiene que recogerse el pelo. Y de esa manera entra el respeto en el Munanzo Congo. Pero esas yayi que llegan con el trasero apretado, con el pantalón, toda pintorreteada y toda llena de perfume, a la enganga, eso está prohibido, pasar una yayi al Munanzo Congo de esa manera. Muchas yayi traen su ropa de trabajo, de trabajar la religión, para poder entrar al Munanzo Congo para saludar la enganga del padrino. Pero un verdadero padrino no deja que una hijada venga en tacones, con pantalones apretados, toda pintorreteada y con olor a tano, con olor a perfume. O como dicen en la religión, atano es como decir olor a prostituta. Por eso, esta religión se cumplimenta en las leyes religiosas. No estamos hablando bobería, no estamos en el chisme. Los ganguleros no les gusta el chisme. Los ganguleros verdaderos ni llevan ni traen chisme. Cuando van a decir algo se lo dicen en la cara a la persona o se reúnen en Munanzo Congo con todos los ahijados para repeler a ese ahijado que está haciendo algo mal. Usted se comportó mal, usted se está riendo cuando se está trabajando, usted está hablando y no está manteniendo el respeto, usted es un falta de respeto y usted va a estar suspendido por 3 meses, por 1 año, y la próxima vez que usted vuelva a incumplir estas leyes religiosas, lo vamos a expulsar del Munanzo Congo. Pero llegas a un Munanzo Congo donde creen que llegaron a una fiesta de santos, donde todos tienen los pantalones apretados, enseñando sus partes provocativas, y entonces esto crea en el Munanzo Congo, en algunos Munanzos Congo que existen tantos delincuentes, pues entonces podemos decir que están mirando a esa hermana religiosa. Eso completamente no puede suceder en ningún Munanzo Congo. Las leyes religiosas te indican el respeto que debes tener a tus hermanos religiosos y a tus hermanas religiosas. Usted tiene que mantenerse en un orden, porque si usted no se mantiene en un orden, usted es un falta de respeto, y los falta de respeto no lo quieren en los Munanzos Congo. Usted tiene que pedir permiso en un Munanzo Congo para hacer de todo. Usted no puede llegar a la casa del padrino y pasar y echar humo de tabaco a la enganga o ardiente si su padrino no le dio esa autorización.
cuando los mayores hablan, todos se quedan callados. No importa que sean tatas o no, no importa que sepan o no. Cuando habla la cabeza del Munanzo Congo, el padrino, todo el mundo tiene que mantenerse callado porque todo lo que diga el padrino va a ser la enseñanza para todos los que están en el Munanzo Congo. Y esto no lo vemos, se ha ido olvidando. El padrino es un chismoso, le manda recado al otro ahijado que se quiere ir del Munanzo, lo intimida y entonces está en esa, como dicen, en ese reguero. Dile que ya va a saber lo que le va a pasar. Se quiere ir, que se vaya. ¿Quién es el perjudicado? Bueno, la persona que se va. Como dice, no nos importa el que se va, nos importa el que viene. Por lo tanto, ser religioso es un poco complicado porque lleva a la persona a ser justo en todo lo que hace. Un religioso no puede estar en malos pasos, ni en droga, ni en cocaína, ni puede estar fumando marihuana, ni puede estar emborrachándose. Un religioso no hace nada de eso. Es un religioso que respeta las leyes del Munanzo Congo. Cuando usted se emborracha, se marihuana, se cocainea, entonces, o se cocaína, algo de eso, no puedo definir el término de estar oliendo cocaína. Entonces usted, como se sienta, así se sienten sus espíritus. Y por lo tanto, como los espíritus no les gusta sentirse así, se alejan de usted. Y eso, para el religioso, va a ser complicado porque le va a traer graves consecuencias, porque los espíritus se alejan de usted y usted va a perder las corrientes de los espíritus. Si usted se está marihuanando, si usted está metiendo la cocaína, pues simplemente eso es lo que va a suceder. Un religioso no hace nada de eso. Lo primero que hace un religioso es quitar a la persona de las malas cosas. La religión no es para cuidarte de lo que tú hagas mal. Tú no debes hacer las cosas malas. Es como es verdaderamente la religión. No, que cuídame porque yo estoy en la candela y estoy haciendo cosas. No, eso no funciona así. Eso funciona de que usted se tiene que quitar porque si no va a ir preso o lo van a matar. Eso es simple y sencillo como eso. Un ensala maleco para todos los tataíta, ya y en ellos y que sambian pungo en todos los días me da güey. Agüe son agüe, mañana son mañana. Agüe son agüe, con Golango nunca te decía, agüe son agüe, mañana son mañana. Agüe son agüe, escucha ya mi cuento. Agüe son agüe, con mi maña, con mi maña. Cuenta, cuento. La vida religiosa es complicada. ¿Por qué? Porque las personas no llevan la religión como debe ser. Y eso causa problemas para las personas que están dentro de esta religión y quieren aprender. Y entonces no son dirigidos por el buen camino. Porque ese tata, antes de rayarse, está borracho. O ese tata, antes de rayar, se metió una marihuana y entonces va a rayar así. Entonces le meten los embelazos a la gente para acabar con ellos, porque están drogados o está borracho. Cuando un gangulero va a rayar, no puede tomar. Un tata verdadero no toma en su Munanzo Congo. Toma fuera de su Munanzo y eso es todo. No puede estar bebiendo para después rayar. Los tatas verdaderos no beben ni permiten que exista borrachera en Munanzos Congo. Se hace un brindis con aguardiente, pero no para que la gente se emborrache, porque el borracho es descarado, no pierde, como dice, el sentido, pero se vuelve descarado. Y eso lo evita porque trae problemas entre sí, entre los propios hermanos religiosos, porque eso le cae mal a otros hermanos religiosos, de que el tipo esté borracho y esté marihuanado para venir al rayamiento. Eso es una falta de respeto que no se debe conceder.